Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por esa tarde que podemos estar aquí, abrir tus escrituras en tu misericordia hacia nosotros. Ayúdanos a gozarnos, Señor, con tu palabra y que la palabra more en abundancia dentro de nosotros para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día muy especial para nuestra iglesia, ya que estaremos celebrando varios bautismos y pensé que era adecuado exponer un texto sobre el bautismo. Así que vamos a estar viendo lo que la Biblia enseña sobre el bautismo. Y el punto número 1 que quiero tocar el día de hoy, esta tarde, es el bautismo y la salvación. ¿Se están tomando notas? El punto número 1 es el bautismo y la salvación. Y lo primero que quiero que veamos es que el bautismo no es para salvación. Hay muchas sectas que enseñan que el bautismo es para salvación y usan versículos que distorsionan las escrituras para hacer su caso. Y el primero que quiero que veamos, si me acompañan por favor a Marcos 16 y versículo 16, vamos a ver algunos de estos versículos que se usan para enseñar que el bautismo salva, algo que es erróneo. Uno de esos que se utiliza es Marcos 16 y quiero que vean el versículo 16 conmigo. Marcos 16, versículo 16, la palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la pregunta es, cuando alguien nos menciona este texto para defender el bautismo y la salvación, ¿qué le respondemos? Y lo importante aquí es mantener en mente qué es lo que nos enseña Marcos en su totalidad. No vayan ahí, pero Jesús en Marcos 1:15, cuando predicó el evangelio, no mencionó el bautismo para salvación. Marcos 1:15 dice Jesús predicando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Noten que Jesús no mencionó el bautismo, sino el creer solamente en el evangelio. Pero regresando a nuestro pasaje en Marcos 16:16, tenemos que saber también cómo entender este versículo. Miren otra vez Marcos 16:16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo a través de la Biblia es una de las primeras evidencias de salvación y no lo que nos da la salvación. Note que nuestro texto, Marcos no dijo la parte final, miren, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Noten que no dice más el que no se bautizare, sino el que no creyere. Por lo tanto, este versículo no se puede utilizar para defender que el bautismo salva. Otro pasaje que vemos donde es un poco difícil es en Hechos capítulo 2. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2, donde comenzamos, y vamos a ver varios versículos en el libro de Hechos, así es que va a ser corto el mensaje, pero vamos a ir a varios versículos y me gustaría que me acompañara a varios de ellos. Hechos capítulo 2 es uno de ellos que muchos usan para defender que el bautismo salva. Hechos 2, versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y noten que dice para el perdón de pecados. Y muchas veces este texto también es utilizado para defender que el bautismo salva. Pero la pregunta es, ¿esto es lo que está enseñando el libro de Hechos? La primera palabra que vemos en Hechos 2:38 es: Pedro les dijo arrepentíos. Y si uno hace un estudio de la palabra del arrepentimiento, siempre está ligada con la fe. En otras palabras, la fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Así es que la mejor manera de entender este versículo es como dos mandamientos. Arrepentíos. Está predicando Pedro y dice: arrepentíos a los judíos que escuchan la predicación, y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de pecados.
En otras palabras, la evidencia de la salvación, la evidencia de que se arrepintieron, de que pusieron su fe en Cristo, iba a ser el bautismo. Arrepiéntese y bautícese cada uno. Ahora, no estoy diciendo que este versículo no es difícil, pero siempre que vemos versículos difíciles y oscuros en la Biblia, tenemos que ir al resto de las escrituras para entenderlos. Por ejemplo, en este pasaje Pedro está predicando, está diciendo algo difícil sobre el evangelio. Entonces vayamos a Hechos capítulo 10 y veamos cómo Pedro define el evangelio. Es el mismo predicador, es el mismo evangelio, pero noten cómo lo define en Hechos capítulo 10, versículo 43. Pedro está predicando en Hechos 10:43 y miren lo que dice. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Cristo, que todos los que en él que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es el mismo predicador y noten que ahora solamente menciona la fe. Entonces la mejor manera de entender Hechos capítulo 2 son como dos mandamientos. Arrepentidos genéricamente, y si notan arrepentidos es el plural, está diciendo a toda la congregación, a todo el grupo de judíos, arrepiéntase y bautícense, está en singular. Los que han creído, bautícense para el perdón de pecados. La evidencia de la salvación es el bautismo, pero el bautismo no te da la salvación. Pero si todavía no me creen, vayan conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y estamos viendo Hechos, y el libro de Hechos fue escrito por Lucas. ¿Cómo enseña Lucas que es la salvación? ¿Por fe y bautismo o solamente por la fe? Hechos 16, versículo 29, es el ejemplo del carcelero. Y en Hechos 16, versículo 29, el carcelero en la parte final dice, señores, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Noten que no menciona el bautismo, sino cree solamente. Miren el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Creyó y a causa de que creyó, se bautizó. Más evidencia de eso, ya no me acompañen, pero les voy a leer algunos pasajes. Más evidencia de esto, vemos al ladrón en la cruz, Lucas 23:42, no pudo ser bautizado y Jesús le dijo en esa cruz, el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:14 dijo, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Por qué puede darle gracias a Dios que a ninguno había bautizado? Porque el bautismo no salva y no es parte del evangelio. 1 Corintios 1:17, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. El bautismo es importante, pero no es parte del mensaje de salvación. Ahora está junto con el mensaje porque es la primera evidencia de salvación, pero no es parte del mensaje de salvación. Cuando Pablo definió el evangelio en 1 Corintios 15, versículo 3, no mencionó el bautismo. Dijo en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura y resurrección. No menciona el bautismo. Pablo dijo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y un texto que todos conocen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que ya vimos que el bautismo no es para salvación. Ahora, el punto número 2 que quiero tocar esta tarde es ¿quién se puede bautizar? ¿Quién se puede bautizar? Dos de mis autores favoritos, John MacArthur y R.C. Sproul, tuvieron un debate público sobre el bautismo de infantes. Ellos, a pesar de ser amigos, tuvieron un debate sobre
¿Qué dicen las escrituras sobre quién se puede bautizar? MacArthur estaba a favor del bautismo del creyente y R.C. Sproul estaba a favor del bautismo de infantes. Y por si no lo sabían, en las iglesias reformadas muchas veces se practica el bautismo de infantes. Y lo que ellos usan para este argumento es cuando vemos en la Biblia familias juntas que se bautizan. Ellos dicen que esas familias incluían a niños pequeños. Vamos a ver esos pasajes. Vayan conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos 16. Y vamos a ver los pasajes que usan las personas que defienden el bautismo de niños. En la mañana venía manejando de San Diego a Tijuana, nuestra plantación, y precisamente escuchaba en la providencia del Señor, estaba R.C. Sproul enseñando sobre el bautismo de niños y fue interesante. Hechos 16, versículo 14 es uno de los versículos que se usa para defender esta postura. Dice el ejemplo de Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿hizo qué? Noten que nomás dice que Lidia creyó y luego dice que toda la familia fue bautizada. Y estos son los argumentos que las personas que creen en el bautismo de niños usan. Dicen, bueno, ahí tuvo que haber incluido a niños infantes y no dice que los niños creyeron. Una vez más, al igual que hicimos con Hechos capítulo 2, este pasaje ciertamente no menciona que la familia creyó. Pero lo que tenemos que hacer es ir al resto de las escrituras y ver qué enseñan cuando las familias se bautizan. Vayan conmigo al versículo 33. Hechos 16, miren el versículo 33. Vemos una familia que se bautiza en el ejemplo del carcelero. En Hechos 16, 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, ¿con quién? Con todos los suyos. Y una vez más, una persona que cree, y usualmente son reformadas y creen en el bautismo de niños, para decir que ahí se bautizaron a niños. Pero iglesia, somos una iglesia bíblica y si algo hemos aprendido es que el contexto importa. Miren el versículo 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué? Salvo tú y tu casa. Miren el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su... Ellos escucharon el evangelio antes de bautizarse. Toda la familia escuchó el evangelio y entendió el evangelio. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, ¿cómo sabemos que creyeron todos los miembros de la familia en el evangelio? Miren el versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿Por qué se regocijaron? De haber creído a Dios. No existe en la Biblia el bautismo de niños. Toda la familia creyó el evangelio y toda la familia, a consecuencia, como un paso de obediencia, se bautizó por haber creído en el evangelio. El único bautismo que se describe en las escrituras es el bautismo del creyente. La pregunta es, ¿quién se puede bautizar? Solamente aquellos que han creído en el evangelio de Jesucristo de manera individual. Ahora, ¿por qué vemos que familias se bautizaban juntas? Porque cada miembro de esa familia de manera individual entendió el evangelio y quiso dar el primer paso de fe. La pregunta que surge muchas veces es, si usted se bautizó como niño y no entendía el evangelio, ¿cuenta su bautismo? Y la respuesta es no. No, porque para hacer un bautismo bíblico, usted primero tiene que ser un cristiano y después bautizarse como obediencia al Señor. Hace 2 o 3 años prediqué sobre el bautismo Por su gracia. Estábamos en otro edificio. Muchas de las caras eran muy distintas y estaba hablando del mismo tema
Y recuerdo que creo que el argumento más fuerte sobre el no bautizar a niños. Y recuerdo que les dije a la iglesia que les iba a enseñar el versículo que mostraba sobre el bautismo de niños. Y toda la iglesia cayó en un silencio mortal. Y después de un minuto les dije, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Y creo que ese es el argumento más fuerte en contra del bautismo de los niños. No está en las escrituras. No está en las escrituras. En ese debate que les mencionaba entre R.C. Sproul y MacArthur terminó el debate de bautismo de niños diciendo, yo verdaderamente creo que nosotros los reformados tenemos que terminar la reforma. Yo verdaderamente creo que nosotros los reformados tenemos que terminar la reforma. En otras palabras, MacArthur estaba hablando de que como creyentes en las escrituras debemos de bautizar solamente a creyentes y no a infantes. El punto número 3 que quiero tocar esta tarde es la definición del bautismo. Ya vimos que lo que la Biblia dice sobre el bautismo y la salvación. Ya vimos quién se puede bautizar, los creyentes. Ahora veremos la definición del bautismo. El término griego para bautizar significa sumergirse. Y por esta razón, cuando una persona se bautiza, es sumergida bajo el agua. Y como es importante ser bíblicos, una persona debe ser sumergida por completo debajo del agua para que sea un bautismo bíblico. Uno de los primeros bautismos que tuvimos en nuestra iglesia fue el de nuestro hermano Oscar. Y nos quisimos asegurar que estuviera completamente sumergido bajo el agua. Y casi perdemos a mi hermano allá abajo del agua. Pero no se preocupen, todos en nuestra iglesia tienen un bautismo bíblico y hasta el momento no ha habido ningún accidente. Ahí sigue nuestro hermano sentado. Como los bautismos en las escrituras son bíblicos, son bajo el agua, porque la palabra significa sumergerse, cada vez que vemos en las escrituras un bautismo hay mucha agua, porque también hay aquellos que dicen que puede ser solamente bañado de agua, pero tienes que ser sumergido. Por eso vemos que todos los bautismos en las escrituras eran sumergidos por agua. Por ejemplo, cuando Juan bautizaba en Marcos 1:5, no vayan ahí, dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados o sumergidos por él en el río Jordán. Había un cuerpo de agua, el río Jordán. Juan 3:23 dice, y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Recuerden, la palabra significa sumergidos. Porque dice que había mucha agua, necesitaban suficiente agua para sumergir a una persona en su totalidad. Lo vemos cuando Juan bautizó a Jesús. Marcos 1:10, Biblia de las Américas, dice, inmediatamente, hablando de Jesús cuando sale del agua, dice, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. ¿Por qué Jesús salía del agua? Porque primero fue sumergido bajo el agua. Así que ya vimos el bautismo y la salvación. Vimos quién se puede bautizar. Vimos la definición del bautismo. Ahora veremos por qué nos bautizamos. ¿Por qué nos bautizamos? Hay solamente dos ordenanzas para la iglesia. Uno es la Santa Cena y la segunda es el bautismo del creyente. Mateo 28, vayan conmigo, Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Y vemos la segunda ordenanza de Jesús. La primera es la Santa Cena, la segunda es la gran comisión. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La razón principal por que nos bautizamos como creyentes es muy simple. Jesús así lo ordenó para los discípulos. Por eso Pedro en el día de Pentecostés dijo en Hechos 2:38, no vayan ahí, dice, arrepentíos y bautícese. Dos mandamientos, arrepiéntase, pongan su fe en Cristo, crean el Evangelio y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día, en el día de Pentecostés, dice la Biblia que los que creyeron en el Evangelio se bautizaron inmediatamente. Hechos 2:41
Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El día que creyeron el evangelio, se bautizaron y fueron añadidos ¿a qué? A la iglesia local. El primer paso de obediencia al Señor es el bautismo. Cuando uno se bautiza, después uno es agregado a la iglesia local. Vemos que los discípulos de Jesús se bautizaban. Juan 3:22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El apóstol Pablo se bautizó. Hechos 9:18 dice, hablando de Pablo, después de su conversión, dice, y levantándose fue bautizado. Jesús mismo se bautizó para darnos un ejemplo. No vayan ahí, Marcos 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Los que creyeron el evangelio cuando Felipe el evangelista predicó, se bautizaron. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Los creyentes en la iglesia de Corintios se bautizaron. Hechos 18:8, no vayan ahí, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Los creyentes en Éfeso, dice Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La razón por la que nos bautizamos como creyentes es porque Cristo así lo ordenó. Mateo 28:19, una vez más. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Has obedecido el primer paso de obediencia al Señor Jesucristo? ¿Te has bautizado como creyente de una manera bíblica? ¿Has profesado identificarte con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo por medio del bautismo? ¿Has dado una profesión pública de tu fe? Punto número 5 y punto final que quiero tocar esta tarde es el simbolismo del bautismo. Ya vimos que la salvación y el bautismo, ya vimos sobre quién puede bautizarse, vimos la definición del bautismo, vimos por qué nos bautizamos, ahora veremos el simbolismo del bautismo. Vayan conmigo a 1 Corintios 12, versículo 13. 1 Corintios 12, versículo 13. ¿Qué simboliza el bautismo? 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos los que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, este pasaje que vemos en 1 Corintios no está hablando del bautismo de agua, está hablando de un bautismo por el Espíritu Santo. Y noten que no es un bautismo solamente para los elites cristianos, sino que dice Pablo a los corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. En otras palabras, en el momento que tú creíste el evangelio, si lo has creído, fuiste identificado con Cristo, fuiste bautizado espiritualmente por el Espíritu de Dios. Y ahora como creyente, cuando te bautizas, simplemente estás dando testimonio de lo que Dios hizo en tu interior. Cuando tú creíste, Dios te bautizó con su Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y ahora cuando te bautizas en el agua, tú estás dando testimonio de que Dios hizo eso dentro de ti. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Cuando uno se bautiza en el agua, está testificando el comienzo de una vida nueva en Cristo. Romanos 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Ahora, esto está hablando de el bautismo espiritual. Cuando tú creíste en el Evangelio, tú moriste con Cristo y tú resucitaste con Cristo. Miren el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando tú creíste en el Evangelio, tú moriste con Cristo, moriste a tus deseos de la carne, moriste a tu vida vieja y con Cristo resucitaste para una vida nueva. Cuando tú te bautizas en el agua, tú estás dando testimonio de que eso pasó en ti. Tú moriste con Cristo cuando eres sumergido y cuando eres levantado del agua, tú eres resucitado para vida nueva. Cuando tú te bautizas, estás predicando el evangelio visible. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso nos bautizamos. ¿Eres creyente? ¿Te has bautizado o identificado con Cristo públicamente? ¿Has dado testimonio público de que has muerto a tu vida pasada y que has resucitado junto a Cristo para una vida nueva? Es el primer paso de obediencia. No es un paso para cuando tengas todo en orden. Es el primer paso de obediencia porque has creído en el Señor Jesucristo. Ya para terminar, último pasaje, Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26. Vemos la ilustración del bautismo. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual está en el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Aquí está un hombre etíope, un hombre que no es judío, y está leyendo Isaías, está leyendo un rollo de Isaías. Y Dios manda a Felipe a acercarse con él. Y miren el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El sueño de todo evangelista, ¿verdad? Alguien está leyendo la Biblia y dice, ocupo a alguien que me explique, ¿cómo entenderé? Siéntate conmigo. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era ese, lo que estaba leyendo Isaías era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Está leyendo el eunuco una porción de Isaías y lee estos versículos de Isaías 53, donde habla de la humillación de Cristo, donde dice, ¿quién la contará sobre la generación de Cristo? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y le dice el eunuco a Felipe sobre Isaías, ¿de quién habla él? ¿De quién habla el profeta Isaías? ¿De sí mismo o de alguno otro? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca como un buen evangelista, dice, y comenzando desde la escritura, se va a Isaías 53 y empieza a hacerle una exposición. Dice, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el momento que ese eunuco creyó, fue bautizado por el Espíritu Santo. Pero en el momento que encontró la agua, iba a ser bautizado por agua, como una profesión de fe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien
puedes? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese momento, él ya había sido bautizado por el Espíritu Santo, algo que no podemos ver. Él había sido salvo, él tenía una nueva vida, él había muerto con Cristo, él tenía una vida nueva y ahora podía bautizarse por agua para testificar lo que Dios hizo en su interior. Miren el versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó, le sumergió y se identificó con Cristo públicamente. Y así es como bautizamos. Predicamos el Evangelio. Predicamos a aquel que fue despreciado y desechado entre los hombres. Predicamos de quién se trata él. No se trata de profeta Isaías. Se trata de aquel cuyas llagas nos sanan. Aquel que vino sin apariencia de hermosura. Despreciado de su pueblo. Aquel que vino como un siervo en su humillación, pero que en realidad era el Rey de Gloria, aquel quien fue molido por nuestros pecados, aquel a quien el Padre le plació aplastarlo para perdonar a pecadores, y aquel quien ha resucitado a los muertos, y si crees solamente en Él, solamente por fe, serás salvo. Y cuando eres salvo, das testimonio que has muerto tu vida pasada y te has levantado para una vida nueva, para la gloria de Dios. Ese es el bautismo bíblico.